17, si no me equivoco, efectivamente el viernes 17, vamos a hacer una actividad presencial, que es un ensayo de tracción en el que vamos a complementar en una segunda parte la semana próxima, en la próxima clase. Entonces, cuando nos referimos a las propiedades, acuérdense que son aquellas características con las cuales un material responde frente a un determinado requerimiento, frente a un determinado impulso, frente a un determinado efecto. Es la forma en que responde frente a un determinado estímulo. Estas propiedades son muy variadas, pueden ser muy variadas, propiedades físicas, químicas, térmicas, etcétera, pero en ingeniería civil las que nos son de mayor interés a nosotros
son las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas, que son aquellas referidas a la aplicación de tensiones sobre los materiales, esfuerzos, cargas y cómo responden, cómo se deforman, cómo responden frente a estas acciones. Cuando hablamos de toda esta variedad de propiedades de los materiales, uno está haciendo hincapié también en que uno elige un material en función del uso que le va a dar. De ahí venía, acuérdense, el concepto que habíamos introducido de material más que de materia. El material era algo al que le íbamos a dar un uso específico, a eso le llamábamos materiales. Entonces, en esta nos vamos a referir fundamentalmente a las propiedades mecánicas de los materiales metálicos. Para entrar en tema, vamos a suponer que tenemos una barra donde una longitud predomina frente a las otras dos, una dimensión prevalece frente a las otras dos. Esta barra tiene una sección transversal A sub 0 y sobre la misma hemos marcado dos puntos inicialmente a la distancia L sub 0. Debido a la acción de las cargas, esta barra va a cambiar de tamaño y o de forma, de tal manera que ahora si aplicamos fuerzas en la dirección de su mayor longitud, de su mayor dimensión, estos puntos que estaban a la distancia L0 ahora ocupan una distancia L algo mayor. En estas condiciones vamos a definir con el criterio tecnológico con el que vamos a manejarnos a partir de ahora, de definir la tensión como la relación que existe entre la fuerza aplicada y la sección transversal de la barra. Sigma es la fuerza aplicada dividida la sección inicial de la barra. Y también con un criterio totalmente tecnológico vamos a definir lo que es la deformación como la variación de longitud de la distancia a la que están estos dos puntos, delta L, sobre L sub 0, la distancia a la que estaban inicialmente. Es decir, que esto es la longitud final L menos L sub 0 sobre L sub 0. Es decir, que a partir de acá nosotros nos vamos a manejar con estas definiciones de tensión y de deformación. Ahora, ¿cómo puede comportarse un material cuando es sometido a la acción de estas fuerzas externas, como se mostró en la imagen anterior? Bueno, los materiales se comportan de una manera compleja, pero podemos asimilar su comportamiento a algunos casos ideales como los que estamos presentando ahora. El más simple y tal vez el más conocido es el del comportamiento elástico lineal, en donde la tensión aplicada es proporcional a la deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que si representamos en un par de ejes la tensión aplicada y la deformación que resulta, a medida que la tensión va aumentando, también lo hace la deformación, pero de una manera proporcional, es decir, que esta curva tenso-deformación tiene la representación de un segmento rectilíneo. A medida que la carga aumenta, que la fuerza aplicada aumenta, la deformación aumenta. Pero si llegado a un determinado punto empezamos a disminuir la tensión aplicada y volvemos hasta quitarla totalmente, el cuerpo se recupera totalmente.
En estas condiciones se dice que el cuerpo es elástico porque la deformación a la que había llegado es totalmente reversible. La deformación se recupera totalmente al retirar la carga y no quedan deformaciones remanentes. Para este material ideal, la proporcionalidad entre las tensiones aplicadas y la deformación resultante es lo que se conoce como módulo de elasticidad o módulo de Young, dando lugar a un reordenamiento de esta ecuación a lo que se conoce popularmente como la ley de Hooke. Sigma igual a E por epsilon. El mayor valor del módulo de elasticidad hará que esta recta, este segmento rectilíneo, esté más empinado. Un menor valor D hará que este segmento rectilíneo esté más acostado. Y este es el comportamiento de un material ideal. Algunos metales, muchos metales, hasta cierto punto presentan un comportamiento que puede ser igualado, puede ser considerado como este del elástico lineal. También podemos tener el elástico no lineal. La cuestión aquí es que no existe una proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. En este caso, a medida de que vamos incrementando la tensión, también se incrementa la deformación, pero no hay una proporcionalidad como antes, y esta trayectoria en el diagrama tenso de formación sigma epsilon es una curva. Sin embargo, el material sigue siendo elástico. Si en determinado momento retiramos las tensiones, la carga aplicada, la deformación se recupera totalmente, no quedando deformaciones remanentes. A diferencia de este caso en donde hay una única constante de proporcionalidad, en este caso la constante de proporcionalidad no es única, sino que es una función que depende o bien de la tensión aplicada o bien de la deformación resultante. Esta curva puede tener este trazado cóncavo hacia abajo o a la inversa, cóncavo hacia arriba. Las banditas elásticas para atar paquetes tienen un comportamiento que se parece bastante a un elástico no lineal. Otro material ideal es el denominado perfectamente plástico. En el diagrama tenso de formación de un material perfectamente plástico, a medida que vamos incrementando la tensión, no hay ninguna deformación. La deformación es nula, pero cuando la tensión aplicada alcanza un cierto valor crítico, en este caso indicado con este valor sigma F, el material deforma a tensión constante. Y si en determinado momento reducimos la tensión, la volvemos, la retiramos a las cargas aplicadas, la deformación no se recupera para nada, no hay ninguna recuperación. Aparece una deformación remanente que es igual a toda esta que estoy indicando en este momento. ¿Cómo podríamos pensar esto? ¿Cómo puede ser un ejemplo para entender eso? Imaginémonos que yo quiero mover una mesa que está apoyada en el piso. Bueno, empiezo a empujar levemente y la mesa no se mueve. Y cada vez hago más fuerza para empujar la mesa, no se mueve, no se mueve, no se mueve, hasta que llega un momento en que venzo el rozamiento de las patas con el piso
y la mesa se mueve, se corre, la empujo y se corre. Y si en determinado momento dejo de empujarla, la mesa queda corrida, no se vuelve para atrás a la posición que tenía inicialmente antes de empujar. Este es un ejemplo clásico para explicar un comportamiento perfectamente plástico. No ocurre deformación hasta que no se alcanza este valor crítico, en el cual se dice que el material fluye, se deforma a tensión constante. Por unión de un comportamiento elástico, lineal, y un comportamiento plástico, es posible pensar en un material llamado elastoplástico. ¿Cómo sería esto? Bueno, en el diagrama tensión-deformación, en el diagrama tenso-deformación, cuando yo voy aplicando tensiones, la deformación va incrementándose de una manera proporcional, como ocurría en los materiales perfectamente elásticos, hasta que la tensión alcanza un valor de fluencia, un valor crítico, en el cual el material se deforma sin crecimiento de la tensión aplicada. Y si en determinado momento retiramos la deformación, que hasta ese momento alcanzó este valor, parte de esa deformación se recupera en una cantidad igual a la que se produjo hasta alcanzar ese valor crítico sigma F. Es decir, esta deformación recuperable tiene la misma magnitud que esta, o dicho lo mismo, este segmento es paralelo a este otro. Pero el material queda con una deformación remanente plástica que no se ha recuperado. Muchos metales presentan, cuando son sometidos al esfuerzo de tracción, por ejemplo, un comportamiento que puede asimilarse a este que está mostrado acá. En lo que respecta a la determinación de estas propiedades mecánicas, en general las mismas se determinan experimentalmente mediante distintos ensayos, con el objeto de obtener resultados numéricos experimentales que permitan describir esas propiedades mecánicas. Estos ensayos, según los materiales, según el uso al que se le va a dar, pueden ser de muy distinta naturaleza. Pueden ser ensayos de tracción, como este que está mostrado acá abajo, ensayos de compresión, como este que está mostrado acá, de flexión, puede haber ensayos de dureza, a los que nos vamos a referir más adelante, triaxiales u otros ensayos específicos, que en muchos casos son desarrollados semiempíricamente, es decir, por similitud a cómo se los va a utilizar luego en la vida real. De todos estos que están mencionados acá, me atrevo a decir que el ensayo de tracción es el más comúnmente utilizado, fundamentalmente en materiales metálicos y en polímeros, mientras que el ensayo de compresión es el más utilizado en el caso de materiales cerámicos. Como en esto nos vamos a referir a los materiales metálicos, vamos a prestarle especial atención a este ensayo, el ensayo de tracción. Este ensayo de tracción se realiza mediante máquina. Si, como vamos a tener la oportunidad de visitar el IMAE, vamos a poder ver y hacer ensayos de tracción, pero para aquellos que no puedan asistir, el ensayo de tracción
está realizado en una máquina que está constituido por una mesa inferior fija al piso, dispone de un par de columnas y de un cabezal móvil. Este cabezal puede moverse guiado por estas columnas mediante algún dispositivo para la aplicación de cargas, que puede ser mecánico, puede ser neumático o inclusive puede ser hidráulico. Tanto la mesa inferior como el cabezal superior disponen de mordazas, unas mordazas que permiten tomar muy firmemente a la probeta. Esta probeta es un trozo de una barra o una probeta fabricada especialmente, por ejemplo, cortando una forma establecida por las normas de una chapa o de un perfil. En nuestro caso vamos a considerar el caso más simple, que esta probeta es un trozo de barra. Cuando hagamos el ensayo de tracción vamos a hacer el ensayo de tracción de una barra de acero usada en construcción del hormigón armado. A esta barra, que como digo está fuertemente sostenida por un par de mordazas en la parte superior e inferior, se le dispone en la parte central un dispositivo denominado extensómetro que es capaz de medir cómo evoluciona la distancia, que inicialmente es L0, de estas patitas del extensómetro con las que está tomada con unas pincitas a la probeta. Es decir, cuando esta probeta se estire, estas patitas que están tomadas fuertemente a la barra van a marcarnos, van a medir el incremento de longitud entre estos dos puntos que inicialmente estaban a la distancia L0. El equipo de ensayo lo que hace es mueve este cabezal superior, pero como este cabezal superior está vinculado rígidamente a la probeta, lo que está haciendo cuando nosotros lo desplazamos es la probeta resistirse a ese movimiento generando una fuerza que es posible medir con distintos dispositivos. Es decir, que durante el ensayo uno registra la fuerza que le está aplicando a la probeta y cómo responde la misma en lo que refiere al alargamiento en esta parte central que está registrando el extensómetro. ¿Se entiende más o menos cómo es esto? Sí, profe. Bueno. Si hacemos un ensayo de una barra de acero, por ejemplo, de las usadas en la construcción del hormigón armado, lo que podemos obtener es una curva como la que está representada acá. En el eje vertical está representada la fuerza aplicada y en el eje horizontal el alargamiento que sufre esa parte central medida a través de la separación de las patitas del extensómetro. Y este es un gráfico típico, puede haber otro, pero este es uno común. Aparece una primera parte en donde la fuerza y el alargamiento evolucionan de una manera prácticamente lineal. Yo podría poner un segmento rectilíneo sobre todos estos puntos, marcando que hay una primera etapa entre el punto inicial y este punto A, donde el material, podríamos pensar, se comporta como un material elástico y lineal. Sin embargo, al alcanzar el punto A, la deformación se incrementa mucho, mientras
hay muy poco incremento de la fuerza aplicada. A pesar de ello, la fuerza aplicada, que ha aumentado realmente poco, alcanza un valor máximo llamado fuerza máxima en este punto B, al que denominamos fuerza máxima, y a partir de ahí la fuerza necesaria para continuar estirando la barra decrece, la barra no está rota, la barra está estirada, cada vez se estira más, hasta llegar al punto C, donde efectivamente se produce la fractura, la rotura de la probeta en dos partes. Es decir, hemos marcado en este caso 3 puntos característicos, A, B y C. A es donde el material termina de comportarse como un elástico. El punto B es el punto de la fuerza máxima aplicada, luego la fuerza decrece y en el punto C la probeta se rompe efectivamente en dos partes. En todo este sector, entre B y C, la probeta está estirada, está más larga, pero todavía no se rompió en dos pedazos. Visto así este gráfico, es muy informativo, pero depende de las dimensiones de la barra. Una barra más gruesa, una barra más gorda, va a necesitar más fuerza para alcanzar este valor máximo y probablemente se produzca la rotura a un valor de fuerza también mayor. Una barra más finita, más delgada, la fuerza máxima va a ser menor y se va a producir la rotura, la fractura, también a una menor tensión. Entonces esto no está midiendo efectivamente una propiedad, porque es dependiente de las dimensiones de la barra. ¿Cómo podemos convertir esto en una verdadera propiedad? Bueno, a partir de dividir esta fuerza por la sección inicial de la barra, con lo cual la convertimos a este eje en un eje de tensiones, y a este delta L dividiéndolo por el L0, convirtiéndolo en un eje de deformaciones. Esto es simplemente un cambio de escala. Acá lo único que hacemos es dividir por un número y acá lo que hacemos es dividir por un número. La forma que tiene esta curva no se va a ver alterada, pero lo que hemos conseguido es independizarnos de las dimensiones de la probeta en cuanto a su sección transversal y a la distancia a la que está tomada ese extensómetro. Si hacemos esto, este gráfico se convierte en este otro. Tiene exactamente el mismo aspecto, nada más que ahora está representada la tensión aplicada y la deformación resultante. Si miramos más en detalle, este es el punto A, final del comportamiento elástico lineal, donde hay proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. Luego aparecen dos puntos más a los que nos vamos a referir en un momentito. B, que es la máxima tensión que soporta la barra, y a esa se la conoce como tensión de rotura. Y C, que es el punto en donde se produce efectivamente la fractura del material. En este momento, al cortarse, si lo tomamos un poquito antes, cuando todavía no se cortó, la barra está deformada en toda esta cantidad, pero al cortarse, parte de esta deformación en cada una de las partes en que se rompió se recupera levemente en esta cantidad
siendo esta deformación final una deformación permanente denominada alargamiento de rotura. Ahí es donde se produce la fractura. Atención a no confundirse. Este es un problema de la norma. Este punto se denomina tensión de rotura. Sin embargo, la probeta en ese punto solo está estirada, pero todavía es un solo pedazo. Todo este segmento, toda esta parte, la probeta sigue estirándose, pero en ningún momento ha pasado a ser dos pedazos. Eso ocurre en este momento en donde definimos el alargamiento de rotura. Obsérvese que usamos la palabra de rotura para este punto y para este punto, que ocurren en distintos momentos. Acá hay una parte del ensayo, pero el ensayo siguió, pasan unos cuantos segundos hasta que se llega a este punto donde efectivamente se fractura, se parte en dos pedazos. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de tensión de rotura, nos estamos refiriendo al valor de la tensión en este punto. Este valor es la tensión de rotura. Cuando nos referimos al alargamiento de rotura, nos estamos refiriendo a toda esta deformación que tenemos acá. Si miramos en detalle esta primera parte, lo que vamos a tener es el punto A final de este periodo donde existe una muy marcada proporcionalidad entre tensiones y deformaciones, y a este punto RH se lo conoce con el nombre de límite de proporcionalidad. El módulo de elasticidad asociado a esta proporcionalidad es la pendiente de esta recta A, que uno puede calcular midiendo cuánto vale este cateto y cuánto mide este otro, y haciendo el cociente entre este valor y este valor. Eso permitiría determinar la pendiente de la curva A, que sería el módulo de elasticidad en ese periodo elástico lineal. Insisto, RH es donde termina la proporcionalidad, y esta tensión se la conoce con el nombre de límite de proporcionalidad. Sin embargo, el material sigue siendo elástico todavía un rato después, todavía un poco después, pero este pedazo de elasticidad es una elasticidad no lineal, es una elasticidad que, como definíamos antes, es no lineal. Sin embargo, si en cualquiera de estos momentos hubiéramos parado el ensayo, inclusive hasta este punto, la deformación se hubiera recuperado totalmente y no hubieran quedado evidencias de que esa probeta fue estirada. Sin embargo, si seguimos aplicando tensiones, vemos que el incremento de tensiones se hace muy pequeño. Prácticamente la tensión no aumenta. Por lo cual, si descargamos en algún momento entre este punto y cualquier otro que esté más a la derecha, va a quedar una deformación remanente. Claro, estamos ya en el periodo plástico, pero no hay nada que nos lo indique. Este punto, la única forma de encontrarlo, este límite de elasticidad, sería ir cargando y descargando. Si no quedaron deformaciones, todavía estamos en el periodo elástico. Llegamos a un punto más, descargamos,
¿Quedaron deformaciones remanentes? No, y así sucesivamente. Este proceso es bastante molesto, impreciso, con lo cual se define convencionalmente que la fluencia del material, es decir, el comienzo del periodo plástico, se corresponde con una tensión llamada RP02, tensión de fluencia convencional, cuando resulta una deformación remanente apreciable. ¿Cuánto de apreciable? Bueno, cuando esa deformación permanente, remanente y recuperable es del 0,2%. ¿Y por qué se adoptó convencionalmente este valor? Porque la sensibilidad de los extensómetros usados en general en los laboratorios de materiales permiten con bastante precisión determinar este momento. Entonces, este punto, ¿cómo lo determinaría? Y en mi escala de deformaciones me tengo que venir al valor 0,2 y trazar una recta paralela a la recta A, que era la del periodo elástico lineal, la trazo esa recta, y en el punto donde corte al gráfico tensión-deformación, ese valor será el límite convencional de fluencia. Como les digo, esto se ha definido convencionalmente con una deformación remanente del 0,2%. Profe, ¿podría volver a la diapositiva anterior, a la otra? Ahí está. ¿Cuál es no entendí la diferencia, o no sé si se dijo, la diferencia entre A y AT y AG y AGT? Bueno, vamos de vuelta. Si yo llegara hasta el punto B y descargara, hasta ese momento la deformación total es AGT. Estas designaciones son las que usa la norma, son bastante poco claras. Es la deformación que tengo justo antes de alcanzar la rotura. Si yo en este momento descargara la probeta, como ya hay una deformación plástica, la deformación recuperaría por esta línea que está acá. Esto es deformación recuperable, elástica. Esto es deformación irrecuperable, deformación remanente, deformación plástica. La probeta me hubiera quedado estirada en esta cantidad de deformación. Entonces, este punto tiene justo en ese momento una deformación total que es A sub G. Pero si yo descargara, la verdadera deformación plástica y recuperable es A sub G solo. Esta es la total y esta es la remanente. Lo mismo acá, un instante antes de llegar al punto C, la deformación que tiene la probeta es esta A sub T. Pero si ahí se produce la fractura, parte de la probeta se encoge, cada una de las partes en que se fracturó, se encoge en una cantidad cuyo total es esta cantidad que estoy marcando acá abajo. Pero la probeta ha quedado estirada en esta total A que tengo aquí. ¿Se entendió ahora? Bárbaro, profe, muchas gracias. Entonces volvamos acá. Profe, sí. Ahí en esa anterior, o sea que cuando se llega, previo a llegar a la tensión de rotura, acá, y se la descarga, sí. ¿admite una mayor carga? Sería, o sea, admite mayor, aumenta su resistencia, perdón, su tensión de proporcionalidad. A ver si ¿cómo de vuelta? O sea, cuando se llega
previo a llegar a la tensión de Yo voy rotura. cargando y llego hasta por acá, ponele. ¿Y ahí claro, qué se pasa? descarga. ¿Eh? Y la descargas ahí. Descargo. Queda Va a deformada. quedar la probeta distinta como estaba antes. Antes tenía una longitud, ahora tiene una longitud un poquito mayor. Claro, está bien. Si yo reinicio el ensayo, ocurre un fenómeno al que nos vamos a referir más adelante. Acá estamos pensando que el ensayo lo llevamos de continuo hasta el final. Bien. ¿Está? Sí. Pero si yo en cualquier momento descargaría con una recta paralela a esta, paralela al periodo elástico, y la probeta me hubiera quedado algo estirada. En la cantidad de estas son bastante pequeñas, a simple vista no me daría cuenta. La probeta no está rota, no está rota. Lo único que me puede dar una evidencia de que algo pasó es un fenómeno al que nos vamos a referir un cachito más adelante, que se conoce con el nombre de estricción. Pero si no fuera por eso, la probeta todavía no se partió en dos pedazos. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Bueno, volvemos a esta. Entonces, bajo este criterio es como se define el 0,2% para conseguir el límite convencional de fluencia o tensión convencional de fluencia. Si yo viera un ensayo completo, lo que vería sería algo parecido a esto para un acero normal de construcción. ¿Cómo haría para sacar entonces la tensión de fluencia? Tendría que levantar por el 0,2% una recta paralela al periodo elástico y en el punto donde corte la curva, eso sería el límite convencional de fluencia o tensión de fluencia. ¿Y esto ocurre siempre así? No. Hay materiales en donde la fluencia, el inicio de esta deformación plástica irrecuperable es evidente. Por ejemplo, en aquellos materiales que presentan un comportamiento como este. Hay un periodo elástico y luego es evidente que la tensión prácticamente no se incrementa, a pesar de que la deformación aumentó mucho, hasta llegar a un punto en donde se dice que aparece un endurecimiento, la tensión vuelve a aumentar, la deformación también, se alcanza un valor máximo, este valor máximo correspondería a la tensión de rotura y luego la tensión empieza a disminuir para continuar deformándolo hasta que en este punto se produciría la fractura, se parte en dos pedazos. Acá no hace falta determinar con el 0,2%, porque si tirara el 0,2%, me daría este valor que se conoce como tensión real de fluencia o límite real de fluencia. A diferencia de este, que lo adoptamos convencionalmente en el 0,2, porque no vemos que haya un aumento de deformación a tensión prácticamente constante, en este caso sí, hay un gran aumento de deformación a tensión prácticamente constante, en este caso se lo denomina límite de fluencia real o tensión de fluencia real. En este, como dice acá, es convencional, este es real. Si miráramos cómo es la probeta, cómo la probeta va evolucionando a medida que avanza el ensayo, en esta primera parte, donde hay elasticidad, la probeta incrementaría su longitud, su sección transversal se va reduciendo progresivamente,
pero de una manera uniforme, prácticamente no notaríamos diferencia. Eso, si seguimos avanzando en el ensayo, la probeta continuaría estirándose, pero no veríamos a nivel de la sección transversal ninguna cosa que nos llame la atención, aunque llegado a este punto, la tensión máxima, es evidente un acogotamiento, una reducción de la sección transversal de la probeta, llamada estricción. Se empieza a concentrar la deformación en ese lugar. Esa estricción se hace cada vez más notable a medida que el ensayo avanza, hasta que en el punto final se termina rompiendo en ese punto que tenemos ahí. Voy a salir momentáneamente de aquí. Voy a ver si podemos, a ver cómo hacemos. Acá escapamos. Vamos a ver si podemos ver un ensayo de tracción. Un video, aunque vamos a ver uno. De verdad vamos a ver uno. ¿Dónde estamos? A ver, vamos a ponerlo así. ¿Ustedes pueden verlo? ¿Ustedes pueden ver un video? A ver, vamos de vuelta. Ahora. Ahí sí. Bueno, vamos a ver si vemos cómo es un ensayo, en este caso, de un acero inoxidable. Este señor pone la probeta entre las dos mordazas. Hay una probeta, es una barra, que está entre la mordaza inferior y la mordaza superior, y coloca el extensómetro. Ese extensómetro lo coloca en la parte central de la probeta y empieza a estirar la probeta. Este es un equipo moderno, controlado por una computadora. Va a empezar a aplicar fuerza. No se ve nada extraordinario hasta ahora. Vamos a ver que en un determinado momento este señor va a retirar el extensómetro para preservarlo de que se rompa. Y si prestan atención, en la parte central, por acá, vamos a notar que se empieza a formar un acogotamiento, una reducción de la sección transversal. Ahí se está empezando a marcar, no sé si le alcanzan a ver, por ahí, y va a llegar un momento en que la sección se redujo tanto que la probeta se fractura. Ahí se retira de las mordazas y se mide cuál es la longitud final de esa probeta mediante un calibre. Muy bien. Volvamos a la presentación esta. Vamos a volver a presentar esto.
Si nosotros miráramos el registro que hizo la computadora, hubiéramos obtenido una gráfica parecida a esta, y esta estricción, este acogotamiento hubiera ocurrido en el momento en que se da la tensión máxima en la probeta. Insisto, a esto se lo llama tensión de rotura, aunque la probeta, tal como nosotros decimos en la vida normal, no está rota, no está partida en dos pedazos. Eso ocurre recién en este punto, en donde ahí sí se produce la fractura de la probeta. Si miráramos la probeta en detalle y la asociamos a esos puntos O, A, B y C que teníamos en una de las primeras diapositivas, en O, que es el estado inicial de la probeta, estos puntos están a una distancia L0. En A, que es el final del periodo elástico lineal, lo único que tiene la probeta es que se ha estirado un poquito. Este punto ahora está un poquito más alejado de lo que estaba en este caso. En B, que es el momento, un instante previo a la que se alcance la tensión de rotura, lo único que tenemos es que estos puntos ahora están más alejados, pero un poquito después que alcanzamos esa tensión máxima, los puntos todavía se alejan más, pero es notable esta estricción que tenemos acá. Cuando llegamos al punto C final, estos puntos están todavía más alargados. Estos dos que estaban inicialmente a L0 ahora están a una distancia L última, que nos permite calcular el alargamiento porcentual de rotura como LU menos L0 sobre L0%. Acá está dibujado cómo evolucionó la sección transversal. Inicialmente la sección transversal era A sub 0, acá tiene una sección transversal menor, A sub B, y acá quedó una sección transversal todavía más chica que llamamos A sub U. Podríamos definir lo que se conoce como estricción a la cuenta de hacer A sub U, el área transversal última, menos el área transversal inicial, dividido el área transversal inicial. Claro, como esto es más chico que esto, esta cuenta da un número negativo. Y como en general no nos gusta trabajar con números negativos, se la define en valor absoluto. Normalmente, esta cantidad no se determina porque está muy relacionada a esta otra. Las normas no hacen definición de esta estricción, sino que hacen indicación de este alargamiento porcentual de rotura. Este alargamiento porcentual a la rotura es indicativo de la ductilidad o la fragilidad de un material. Definimos como fractura cuando hay efectivamente una separación en partes de un elemento sometido a la acción de un esfuerzo. Cuando se rompe, previamente a esa fractura pudo haber pequeñas o incluso nulas deformaciones plásticas, es decir, esta longitud LU sea apenas un poco más grande que L0. Prácticamente se rompió sin que haya habido un estiramiento previo notable. Por ejemplo, si en vez de ser una barra de acero hubiera sido una barra de vidrio, esta longitud LU sería muy parecida a L sub 0. Ese comportamiento es típico de los denominados materiales frágiles.
sufren pequeñas e incluso nulas deformaciones plásticas previamente a la rotura. Por el contrario, un material será dúctil, el opuesto de un frágil, cuando hay grandes deformaciones plásticas previamente a la rotura. En este gráfico tensión-deformación están representados 3 aceros usados en la construcción de hormigón. Ya los vamos a ver cuáles son las características de estos 3. Esta línea roja muestra que ha habido una deformación a rotura del orden del 18% para producir la fractura del material. Este otro, la línea negra, tuvo una deformación final, un alargamiento porcentual de rotura del orden del 12%, mientras que este otro, mucho más resistente, fíjense que este es mucho más resistente, tiene una resistencia a la rotura, una tensión de rotura del orden de 1700 megapascales, mientras que este tiene uno del orden de 500 y este uno de 300 y pico, mucho más resistente, es sin embargo mucho más frágil, porque la deformación de rotura, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, está entre el 3 y el 4%. Es decir, a ver, para tener una idea, una barra como esta, necesitó estirarse el 18%. Para que tenga una idea de lo que eso significa, imaginémonos que la barra tiene 1 metro de longitud. El 18% de 100 centímetros serían 18 centímetros. Se tuvo que estirar 18 centímetros para fracturarse. En ingeniería civil se buscan que los materiales tengan comportamientos dúctiles. ¿Por qué? Porque avisan previamente de que algo va a ocurrir. Si yo tuviera una viga, imaginémonos una viga, y está deformada por cada metro 18 centímetros, me tengo que dar cuenta que algo está por pasar. Mejor que salga rajando, mejor que salga corriendo, porque algo está por fallar. En cambio, si solamente se deforma un 4%, casi que no la vamos a detectar mirándolo. Y entonces este es un comportamiento poco deseado. Los materiales de ingeniería civil se espera que tengan comportamientos dúctiles, que tengan grandes deformaciones antes de fracturarse, porque eso previene, avisa de que una falla puede sobrevenir. En general, este alargamiento, como decía, porcentual en rotura no se determina porque es comparable, la fricción no se determina porque es comparable a este alargamiento porcentual. Vamos a ver que la razón de que estos dos valores estén vinculados es que los cristales, acuérdense que los metales son materiales cristalinos, ordenan sus átomos de una manera regular y repetida dentro de los granos. El deslizamiento de los cristales no cambia de volumen, es decir, se produce a volumen constante. Como hay que poner un número para decir que algo es frágil o dúctil, sería como decir, pues hay que poner un número para saber si algo es dulce o amargo. Acá, convencionalmente, se ha establecido que un material es dúctil si presenta un alargamiento porcentual en rotura superior al 5%. Y diremos que un material es frágil si presenta un alargamiento porcentual a rotura menor de este 5%. Si miramos el aspecto que tiene la rotura de una probeta, acá están fotografiadas probetas que han marcado una estricción notable.
fíjense que esta es la dimensión transversal de la probeta, acá está mucho más reducida, la estricción, esta forma es mucho más notable. En este no ocurre lo mismo, acá está rota la probeta y prácticamente no ha habido estricción. Esto es significativo de un material con un comportamiento dúctil. Por el contrario, otra, es significativo de un comportamiento absolutamente frágil. Si yo mirara la otra parte, la otra mitad aproximadamente de probeta, observaría en este que es dúctil lo que se llama un efecto de copa y cono. Mientras que una mitad presenta el aspecto de un volcán, de un pequeño volcán, el otro presenta el aspecto de un cráter, donde si yo los aproximara, esta parte encajaría muy ajustadamente en esta otra. Esto es indicativo, como les digo, de un material que tiene ductilidad. Un material que no tiene ductilidad, que es frágil, la rotura presenta este aspecto. Prácticamente no hay estricción y la superficie de rotura presenta un aspecto granulado, como si fuera un papel de lija. Eso no se observa acá, más que en la parte de la trompita, esta trompa, en la cima de este volcán. El resto es bastante liso, muy liso. En cambio, si la rotura es frágil, el aspecto que presenta la rotura es de un papel de lija, un aspecto áspero, un aspecto granular. Ustedes vieron en el video que este señor en determinado momento retira el extensómetro. ¿Qué quiere decir? Que más allá de cuando el momento que él quitó este instrumento, no estamos midiendo la deformación, solamente estamos midiendo la tensión. Es decir, experimentalmente, luego del retiro del extensómetro, no estamos midiendo la deformación. Y las curvas experimentales que obtendríamos serían como esta que está acá. Una parte elástica, la parte de deformación plástica, hasta que se retira el extensómetro. Ahí no está más medida la deformación. Lo único que vamos a medir en esta colita vertical que aparece ahí es el aumento de la tensión. El punto más alto daría la tensión de rotura. Si nosotros dejáramos el extensómetro puesto, la rotura, la fractura violenta, produciría el deterioro de ese dispositivo, con lo cual, en general, cuando ya se detecta que el material ha entrado claramente en fluencia, se lo retira para preservarlo y solo se mide la evolución de la tensión de rotura. Debo decirles que en esta colita vertical está la proyección de la verdadera curva que hubiera seguido avanzando para allá. No la vemos a esta parte está apretada, proyectada sobre esta colita que tenemos acá. En este caso es de fluencia convencional, habría que poner acá el 0,2%, tirar la recta paralela al periodo elástico y determinar la tensión de fluencia. En este otro es un caso de fluencia real. Acá el operador de la máquina claramente ve el momento que estamos en fluencia, la tensión prácticamente no aumenta y la deformación crece mucho, retira el extensómetro y solamente estamos midiendo la evolución de la tensión. Este punto más alto daría el valor de la tensión de rotura,
la tensión de fluencia estaría en un valor que está por acá, 200 y pico, 220, una cosa por el estilo. ¿Cuándo lo retira? Y cuando ya tenemos un 2-3% de deformación. Acuérdense, acá estamos llegando al 12 en este caso, al 18 en este caso, y en este lo tenemos que retirar un poquito antes, porque la rotura ocurre muy cerquita del 4%. Cuando hagamos el ensayo en presencia de ustedes, van a ver que en un determinado momento retiramos el extensómetro para poder seguir con el ensayo hasta la fractura. Una cantidad que es indicativa de la tenacidad del material es el área encerrada bajo la curva tensión-deformación hasta el momento de la rotura. ¿Qué es esa tenacidad? Es la cantidad de energía que tengo que entregarle al material para producir su rotura. Dicho de otra manera, es la capacidad de un material de absorber energía durante la deformación. Un material será muy tenaz si yo tengo que entregarle mucha energía para poder fracturarlo. Esta tenacidad viene representada como el área bajo la curva tensión-deformación, y esto representa el trabajo mecánico total por unidad de volumen que puede realizarse sobre el material para producir la rotura. Y resulta en unidades de Joule, unidades de energía, por metro cúbico. Matemáticamente sería que este trabajo es la integral entre 0 y la deformación máxima de la tensión diferencial épsilon, que traducido es en realidad el cálculo del área bajo la curva tensión-deformación. Miren, este material es más resistente que este. ¿Por qué es más resistente? ¿Alguno me puede decir? ¿Por qué yo digo que este azul es más resistente que el rojo? Porque tiene una tensión de rotura mayor. Efectivamente, aguanta una mayor tensión de rotura. Sin embargo, es menos tenaz. ¿Por qué? Porque el área encerrada bajo la curva del rojo es mayor que el área encerrada bajo la curva del azul. Un material puede ser muy resistente, pero poco tenaz, o poco resistente, menos resistente, pero muy tenaz. Esto es un valor que en general no se determina, salvo casos especiales, fundamentalmente porque tiene poca significación desde el momento que el ensayo de tracción se hace con cargas que se incrementan muy lentamente y en general se hace a temperatura ambiente. El comportamiento de los materiales metálicos, lo vamos a ver en la próxima clase, es muy diferente en cuanto a la tenacidad se refiere. Si la tensión se aplicara rápidamente, como si fuera en un golpe, en un latigazo, en una cosa que evoluciona rápidamente, y encima si el material estuviera a bajas temperaturas. Entonces, en general, en los ensayos de tracción no se determina esta tenacidad, es más que nada un concepto teórico que tiene que ver con el área encerrada bajo la curva tensión-deformación. Nosotros hemos calculado la tensión respecto al área inicial transversal de la probeta y obtuvimos
en esas condiciones esta curva azul. Esta curva azul es lo que se conoce como diagrama tenso de formación ingenieril o tecnológico. Es la curva de tensión, la curva de tracción ingenieril o tecnológica. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo la fuerza respecto a la sección inicial y los alargamientos respecto a la longitud inicial L sub 0. Sin embargo, si yo dividiera la fuerza por la sección instantánea que tiene la probeta, esta sección se hace distinta a partir de este punto en donde aparece la estricción. Ahí la sección transversal se va reduciendo y si bien la fuerza aplicada para continuar deformando la probeta también disminuye más rápido la sección transversal, con lo cual la cuenta da como que la tensión se hace más grande. Esto es lo que se llama curva real. En general solamente se la determina con fines científicos, con fines ingenieriles. Lo que se considera como curva tenso de formación de un acero, por ejemplo, es aquella que está basada en la sección inicial. Y esto es lógico. Si yo voy a dimensionar una probeta, una barra, para que aguante un determinado esfuerzo, lo hago sobre la sección inicial, que es la característica de la barra con la cual la voy a poder comprar. Por ejemplo, haré las cuentas y si quiero que soporte una determinada tensión, la cuenta me va a decir que la sección inicial debiera ser 18 o 20 milímetros. Bueno, voy a un corralón y compro una barra de 20 milímetros. Yo no puedo saber, a priori, cuál va a ser la sección que va a tener esa barra después que empiece la estricción. Por eso, todos los cálculos de ingeniería se basan en la sección inicial, a pesar de que si yo calculara la tensión real, debiera tomar en consideración la reducción de la sección transversal luego de que se produjo la estricción. Entonces, la razón de esto es que yo hago mis cálculos basados en la sección inicial, que es el único parámetro que puedo determinar fehacientemente. Esto es incierto porque yo no sé cómo se va a deformar una vez que empiece la estricción. Como les dije, en general, el ensayo de tracción de aceros se hace a temperatura ambiente. Acá está la curva tenso de formación a 25 grados, pero el comportamiento de los metales es muy diferente cuando la temperatura se reduce notablemente. Acá está mostrada la curva tenso de formación de este mismo acero, pero cuando la temperatura es 100 grados bajo cero. Y esta otra es cuando la temperatura es de 200 grados bajo cero. ¿Cuál es el efecto en general? Se produce un aumento de la resistencia, pero una reducción notable de su ductilidad. Los materiales metálicos a bajas temperaturas se comportan más frágilmente que lo que lo hace a temperatura ambiente. Ustedes me dirán, bueno, pero mira este tipo a la temperatura que llega, ¿a dónde va a haber una estructura de ingeniería civil que llegue a estos valores de temperatura? Bueno, porque nosotros no nos alejamos demasiado de la superficie de la Tierra. Si ustedes estudiaran, por ejemplo, ingeniería aeronáutica, un avión que vuela a 10.000 metros de altura, la temperatura exterior del avión es del orden de entre 50 y 60 grados bajo cero, digamos 55 grados bajo cero.
El avión, un avión de pasajeros, un jumbo, uno de estos aviones comunes de pasajeros, está hecho de aleaciones de aluminio, un aluminio aleado con otros materiales. Entonces, poco importa cuáles son las propiedades de este aluminio a temperatura ambiente, cuando la condición crítica la va a tener el avión y consecuencia el aluminio con el que está hecho, cuando está volando y está en condiciones de 55 grados bajo cero. Por eso traigo a colación que el comportamiento de los metales a bajas temperaturas es muy distinto que el que tiene a temperatura ambiente. En general son algo más resistentes, pero lo que es más peligroso es que son más frágiles. Respecto a lo que me decía recién, en los materiales metálicos aparece un fenómeno llamado acritud por deformación en frío. A ver, ¿qué significa esto? Esta acritud ocurre cuando a temperatura ambiente se deforma un material metálico. Imaginémonos que yo tengo esta curva tenso-deformación. Si yo hago un ensayo, entonces, común y silvestre, obtendría esta curva y determinaría la tensión convencional de fluencia a partir de tirar esta línea roja desfasada a un 0,2% de deformación, donde corta la curva negra, sacaría la tensión de fluencia. Ahora vamos a suponer que yo no hago el ensayo hasta el final, sino que luego de pasar la tensión de fluencia, luego de que la pasé, descargo el material. Al descargarlo, parte de la deformación se recupera. Si yo mirara la probeta, no vería prácticamente nada más que lo mismo que veía inicialmente. Tendría que tener una medición cuidadosa para darme cuenta que ahora esta probeta está un poquito más estirada. Pasamos la fluencia, la descargamos y ahora esa probeta no se recuperó totalmente, no volvió a su longitud inicial, quedó un cachito, un poquito más estirada. Si yo esa probeta volviera a retomar el ensayo, ahora el ensayo sería como que arranca desde este lugar. Dicho de otra manera, lo veríamos acá. Yo vería que empieza desde acá y alcanzaría un valor para empalmar con la curva que hipotéticamente hubiera tenido si no hubiera frenado el ensayo. Claro, acá parece dibujada corrida, pero en realidad si yo esta probeta la descargué, la saqué y la vuelvo a poner, este eje ahora viene a parar acá. Es como que yo arranqué con una probeta nueva, distinta. Entonces, ¿qué voy a tener? Una curva que va a crecer y va a empalmar, y si yo siguiera va a romper acá. Si yo determinara ahora la tensión de fluencia, insisto, esta que yo puse en esta instancia, a simple vista no veo nada, no tengo ningún indicio de la carga anterior, salvo que es un cachito más larga. Si yo ahora determino cuál es la tensión de fluencia de esta barra que estuvo alargada anteriormente, pero de la cual yo no me enteré, me daría este valor de tensión de fluencia, que es notablemente más grande que este otro.
ficticiamente, porque en realidad yo lo que hice fue estirarla en frío, le di una deformación en frío y le cambié su resistencia en lo que a la tensión de fluencia refiere, solo por estirarla. Claro, la probeta ahora me quedó, este material me daría que es más frágil, pero tiene una mayor tensión de fluencia. La tensión de fluencia resulta en un valor algo mayor con una disminución de su ductilidad, de su deformación en rotura, porque antes si la deformación en rotura era como del 7-8%, ahora va a ser solo del 3-4%. Se vuelve más frágil, se vuelve más alta la tensión de fluencia. Este fenómeno se lo denomina endurecimiento por deformación o acritud. Para que esto se produzca, es importante que en su primera carga yo haya pasado la tensión de fluencia. Si no, no aparece este fenómeno. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿eso dónde ocurre? ¿Cómo va a producir esto? Bueno, cuando yo doblo una barra de acero, si yo doblo una barra de acero, para que quede doblada, necesariamente he pasado la tensión de fluencia, para que quede con una deformación remanente, porque si no, cuando la suelto, se volvería a enderezar. Para que quede doblada, debo haber modificar la tensión de fluencia y la ductilidad de la barra. Antiguamente, las barras de construcción se las sometía a un fenómeno de endurecimiento por deformación. Era lo que se conocía como barras torsionadas. La barra era puesta entre dos mandriles y retorcida, de tal manera que una aleta que tenía aparecía como una hélice sobre la superficie. Ese hierro se llamaba hierro torsionado. Eso no se usa más porque a cada barra hay que retorcerla y este es un trabajo industrial caro, lento. Hoy día se consigue el mismo fenómeno sin retorcer la barra, poniendo en la fabricación del acero, como vamos a verlo más adelante, algún elemento aleante con el que se consigue ese fenómeno. ¿Qué conseguía al retorcer la barra y dejarla retorcida? Que su tensión de fluencia, que al salir de la fabricación tenía este valor, como era retorcida, se conseguía una tensión de fluencia más alta. Y como este es un límite para la tensión que se usa en los cálculos de ingeniería civil, todos los cálculos de ingeniería civil se hacen por debajo de la tensión de fluencia, la misma barra la estoy aprovechando más. Le permito tomar mayores tensiones que lo que ocurre antes de torsionarlo. De vuelta, en este caso ese es un fenómeno favorable. Me permitía tener barras que me permitían utilizarla para tensiones más elevadas.
Sin embargo, esa barra se había vuelto más frágil, si yo doblo una barra a 90 grados, más allá de su tensión de fluencia, estirarla más allá de la tensión de fluencia, esa barra en ese lugar presenta propiedades levemente distintas a lo que tiene la otra parte sin doblar. Y si algo es significativo en este caso es que se ha vuelto más frágil. Si la barra se va a romper por cualquier accidente, un terremoto, una sobrecarga, es probable que primero falle en el lugar de los dobleces, de los plegados, donde se ha visto fragilizada. Es por eso que los reglamentos establecen diámetros mínimos para doblar una barra. ¿Cuál debe ser el diámetro mínimo para doblar una barra para que este fenómeno sea lo menos importante posible? Bueno, acá terminamos esta primera parte. Vamos a continuar con la segunda parte en la clase que viene. Profe, yo tengo una duda de la última Vale, gráfica. espérame un minuto que volvemos por acá. Esperame un minutito, por favor. Sí, no era. Decime, ¿quién sos vos? ¿Quién es la que está hablando? Giovanna. Giovanna Forli, dale. Me había quedado una duda de la última gráfica. A ver. La nueva tensión de fluencia, la mayor, es el 0,2%, o sea, se calcula cuando queda una remanencia del 0,2% de la barra ya deformada. Exactamente. Bien. Porque, a ver, voy a hacer un ejemplo un tanto cómico, para que lo entiendan. Imagínense que yo tengo esta probeta. Si yo esta probeta la ensayara sin frenar nada, obtendría la curva negra esta que tengo acá. Y hubiera venido a determinar al 0,2% este valor de la tensión de fluencia. Ahora esta barra, cuando la estoy estirando y llego a este punto, la descargo, ¡pum!, la saco de ahí y la dejo arriba de la mesa. Lo único que tiene esta barra respecto a cómo era antes de ensayarla es que está un poquito más larga, un cachito más larga. ¿Eso se entiende? Es lo único que se nota. Sí. Si yo la pongo a esta barra ahora en la máquina de ensayo y vuelvo a ensayarla, lo que obtendría sería esta curva, que en realidad es como si hubiera arrancado de donde dejé el ensayo, pero empalmó y sigue para arriba. Lo que pasa es que como yo no sabía que había sido ensayada previamente, lo que obtendría sería esta curva que tengo acá. Y si yo saco la tensión de fluencia al 0,2%, ahora me daría un valor por acá arriba. Esta barra ahora es distinta, lógicamente que es distinta. Si me fuera a nivel atómico, microscópico, los átomos han cambiado de posición, no es la misma barra que tenía cuando quería hacer este otro ensayo. Entonces, en realidad acá se obtiene una tensión de fluencia más grande de una barra que ya ha sido estirada respecto a lo que era virgen. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Bárbaro, gracias. Porque esto es una cuestión ficticia. En algún caso, esto puede ser beneficioso. Era beneficioso cuando los aceros de construcción se fabricaban torsionándolos. Hoy día esto no se hace, hoy día se busca otro método para mejorar las propiedades mecánicas
pero tenía la contra de que el material se volvía más frágil. ¿Cómo hacen ustedes para romper un clip? ¿Cómo hacen para romper un clip de esto, un broche de papel de todo alambrecito? Lo mueven forzándolo, doblándolo mucho más allá de su tensión de fluencia. Y esto, varias veces hecho, le produce que no solo le ocurre una vez el fenómeno, llegado a este punto, descargan y lo vuelven a cargar y así sucesivamente. Lo que están haciendo es fragilizarlo cada vez más, hasta que en un momento ese alambre se parte. ¿Por qué? Porque llegó a un nivel de fragilidad tan grande que la pequeña deformación lo hace romper. ¿Se entendió esto entonces? Vamos a retomarlo en la clase que viene y vamos a seguir adelante con valores exigibles para las barras de construcción y alguna otra información más sobre el ensayo de tracción. ¿Preguntas, consultas, comentarios? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Giovanna y Cele, las veo las caras. Están ahí. Bueno, los demás, ninguno quiere preguntar nada. El viernes siguen con Juan Pablo y luego con Sol. Como les digo, Sol les va a dar indicaciones respecto a cómo vamos a organizarnos para esa actividad presencial, que es el ensayo de tracción de una barra. Así que, en principio, el viernes Juan Pablo, el miércoles que viene seguimos con esto de propiedades mecánicas. ¿Ok? Bárbaro. Nos vemos el miércoles. Profe. Sí, Manuel. Le quiero hacer una consulta antes de que termine la reunión. Dale, hablame un poquito más fuerte porque no te escucho, dale. Que le quiero hacer una consulta particular mía antes de que corte la reunión. Bueno, esperamos que se vayan todos, vos quedate. Dale. Dale. Bueno, al resto.